Congreso de Colombia aprobó la reforma laboral que promovió el presidente Gustavo Petro y que es una de sus 3 banderas sociales. Después de varios tire y afloje, el legislativo avaló la propuesta que traerá los cambios más profundos en materia de trabajo en 20 años en el país. Ramiro Cuellar Verena nos explica los puntos centrales de esta reforma. La reforma laboral del gobierno colombiano fue aprobada en el Senado. Uno de los proyectos insignia de la administración de Gustavo Petro tuvo su cuarto debate en la plenaria del hemiciclo y ahora deberá ser conciliada por la Cámara de Representantes. De esta reforma, que sufrió modificaciones desde su versión original, fueron aprobados 62 de los 77 artículos, incluyendo los referidos a los recargos de jornadas nocturnas, que iniciarán a las 7 p.m. y no a las 9, y de domingos y festivos para que se abone el 100%. Además, para que los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje tengan un contrato laboral con todas sus prestaciones. Otro de los objetivos de la reforma es que haya más contratos por tiempo indefinido, lo que pasará a ser la regla general. En tanto, aquellos de término fijo se transformarán en indefinidos tras 4 renovaciones. Colombia es uno de los mayores países con trabajo informal. La aprobación del texto en la Cámara Alta generó diversas reacciones entre los legisladores. Un gran triunfo para la sociedad colombiana, para los trabajadores y trabajadoras y sobre todo para las juventudes, porque recuperar el contrato para los aprendices del SENA es un gran estímulo, y también el que no nos condenen al trabajo por horas, que sería gravísimo para la precarización laboral de nuestros trabajadores. Esto es un gran triunfo de la ciudadanía. Pues primero lo aprobaron personas ideologizadas que creen que una reforma laboral que no crea un solo puesto de trabajo, que va a condenar a los jóvenes colombianos a no conseguir trabajo, a los informales y a los desempleados a no conseguir trabajo. Si usted está por contrato de prestación de servicios, lo van a condenar a seguir así o a perderlo muy pronto. Elevan las barreras para conseguir trabajo. Una reforma laboral que no crea un puesto de trabajo no debería llamarse reforma laboral. En otros temas, la justicia devolvió la reforma de las pensiones para su renovado debate en el legislativo y tumbó la consulta popular del presidente Petro, quien aseguró por su parte que seguirá vigente. Ante las negativas anteriores del Congreso, el presidente impulsó una consulta popular de 16 preguntas para que los ciudadanos votaran sí o no a las reformas laborales que quería impulsar el gobierno. Pero esta votación no se ha programado y recientemente el Consejo de Estado, que es el máximo juez de la administración pública, suspendió la medida. Con todo esto, ¿es una victoria o no para el gobierno la aprobación de la reforma laboral? ¿Y cuáles son las pugnas políticas detrás en todas las ramas del poder público en Colombia? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados. En nuestro estudio nos acompaña Alejandro Chala, politólogo e investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Desde Bogotá, en el Congreso, se conecta María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el partido Colombia Humana, que hace parte de la coalición de gobierno del Pacto Histórico. Además, ella fue nombrada para ser una de los 2 conciliadores de la reforma laboral. Esto quiere decir que su trabajo ahora es encontrar el consenso entre el texto que aprobó el Senado y el que aprobó la Cámara de Representantes. Y en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, nos acompaña Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, uno de los partidos de oposición en el país. Bienvenidos ustedes 3 y antes de comenzar, los invito a ustedes y a nuestra audiencia a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Este debate y todos los anteriores los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn buscando el debate de France 24. María Fernanda Carrascal, comienzo con usted. ¿Por qué Colombia necesita la reforma laboral según dice el partido o los partidos de gobierno? Muchas gracias por la invitación. Colombia necesita una reforma laboral porque el sistema actual, el modelo laboral y el modelo productivo son modelos fallidos, son un modelo que nos dejó la apertura económica, la instauración de un modelo neoliberal de individualización, pero también de precarización laboral, por medio del cual se vinieron adelantando distintas reformas, particularmente la reforma 789 de hace 23 años de Álvaro Uribe Vélez y otras disposiciones regresivas con los derechos de los trabajadores que habían conseguido desde la década del 40, desde la década del 50 y que estamos retornando a través de esta reforma laboral, como el pago de los recargos, del recargo nocturno, de los festivos, de los dominicales, la laboralidad del contrato de aprendizaje,
de los estudiantes del SENA, que es donde se forman para el trabajo los técnicos de los distintos sectores de la economía. Este país lo necesita porque ese modelo ha demostrado que no reduce la informalidad, que no genera empleo y que sí genera una precariedad muy grande para todos los trabajadores y trabajadoras. Así yo los invito a que pensemos en esta posibilidad que ya ha avanzado en el Congreso de la República. Fueron años de muchos consensos, de muchos acuerdos. El Senado ayer acogió muchos de esos consensos de la Cámara de Representantes, donde participaron todos los partidos políticos, incluidos los de oposición. Hemos avanzado porque además eliminamos artículos muy regresivos que, por ejemplo, habilitaban el trabajo por horas, que creaban nuevas jornadas para seguir precarizando y para seguir evadiendo el pago, por ejemplo, del trabajo suplementario o de las extras para los trabajadores. Yo creo que es momento de avanzar porque durante todos estos años no hemos dado respuestas a la productividad de este país. Colombia es uno de los países, si no el más improductivo de la OCDE y que más horas trabaja. Así que es hora de hacerlo distinto. Colombia necesita la reforma laboral y estamos a punto de conciliar un buen proyecto para el país. Como usted bien lo explicaba, en efecto, según las cifras de la OCDE, Colombia es uno de los países miembro con mayor improductividad y también es uno de los países de la OCDE con las cifras más altas de informalidad y de desempleo. Ante este escenario, Carlos Meisel, bienvenido usted también al debate. ¿Se necesita esta reforma laboral? Bueno, buenas tardes. Primero, María, un abrazo a ti, saludo cordial a la representante Carrascal, a todo el equipo de ustedes. Mire, esto hay que centrarlo y aterrizarlo en datos, en los hechos. Yo creo que cuando uno empieza a hablar dogmáticamente, apartado de la realidad, de cómo funciona el mundo y de las tendencias del mundo, pues caen los errores que está cayendo la doctora representante. Mire, Colombia es un país, como tú lo decías, con la mayor informalidad de los países miembros de la OCDE. Nosotros todos queremos que al trabajador colombiano se le mejoren sus condiciones, remunerarlo mejor. Nosotros todos queremos que el hogar colombiano cada vez tenga más ingresos en los bolsillos. Pero el enemigo de los recargos o el enemigo de mejorar esas condiciones para remunerar al trabajador son los impuestos, que este gobierno, entre otras cosas, acelera en todas las intenciones de reformas tributarias. La renta corporativa en Francia para empresas de manera estándar es del 25%. En Colombia se tiene del 35%. En Francia, una empresa que tenga ganancias por 10 millones de euros, que tengo entendido este programa es francés, paga una renta del 15%. Una empresa que que gane 10 millones de euros en Colombia está catalogada mediana, alta o gran empresa y sigue pagando en Colombia el 35%. Entonces, cuando usted tiene que consolidar esto, cuando uno simplemente no aterriza en la realidad y cuando uno no tiene experiencia en la realización de la vida y de la economía que pasa en el día a día de Colombia, pues se atreve a decir todas las cantidades de idealismos que no llevan un soporte real. Entonces, cuando usted dice que en Colombia se necesita remunerar mejor al trabajador, por supuesto, pero ¿cuál es el esfuerzo que paralelamente a eso Colombia está haciendo en materia tributaria? Ahora, vamos a compararnos con la región y se discutió mucho sobre los recargos nocturnos, que es un punto central de la reforma. En Sudamérica, en todo Sudamérica, Colombia, el único país que tiene el recargo del 35% de las horas nocturnas es Perú, porque los recargos tienen dos componentes, que esa es otra historia que no le han echado completa a la ciudadanía. Una cosa es el componente horario y otra cosa es el porcentaje sobre el recargo. El único país que tiene 35% como Colombia es Perú. Perú empieza su jornada nocturna a las 10 de la noche. Nosotros la teníamos a las 9 y en la reforma pasa a las 7. De resto, todos los países tienen menos porcentaje de los recargos. Por ejemplo, Ecuador empieza su jornada nocturna a las 7 de la noche, pero pagan un 25% de recargo. Entonces, el llamado al gobierno es a que aterrice y que por lo menos estudie lo que pasa en el mundo. ¿Y por qué nosotros decimos mucho cuidado con Colombia? Porque ni siquiera nos oponíamos
a que el mediano y a que el grande hiciera ese esfuerzo adicional, un esfuerzo que se sale del promedio regional. Lo único que le pedíamos al gobierno es, hombre, saque a la micro y a la pequeña empresa que no pueden asumir estos recargos y que lógicamente esto lo único que va a traer es incentivar el primer puesto de informales de la OCDE. Nosotros, y te corrijo solamente en esto, María, no estamos dentro de los países que más tienen informalidad en la OCDE. Somos el país con más informales en la OCDE, con alrededor del 50% de nuestra población que dice estar ocupada. En el agro tenemos el 85% de la población que dice estar ocupada. Entonces, lo único que le decíamos al gobierno, mire, estos micro negocios, si usted le sigue aumentando cargas, pues lógicamente va a disparar la informalidad y eso no lo pudieron entender por ningún motivo. Ahora, se dice que la defensa del mediano y del gran empresario, estamos nosotros en contra de que hagan un esfuerzo adicional. Mentira. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo que el mediano y que el grande hicieran un esfuerzo adicional. Lo único que estamos diciendo es que el microempresario también hace base de la parte popular de Colombia que tenemos que defender todos como población vulnerable. Para nosotros es igual de valioso un tipo que opere una máquina en una fábrica a un tipo que tenga una pequeña panadería en un barrio popular de Colombia. Ese panadero es un señor que está intentando salir adelante, muy seguramente con 2, 3 colaboradores que, repito, le ponen sus condiciones laborales cuesta arriba para poderlos mantener. Entonces, yo sí, desafortunadamente uno no puede discutir cuando no tiene ningún tipo de aterrizaje en la técnica y en la cifra. Hablaba ahora... Senador, lo interrumpo un segundo. Senador, discúlpeme un segundo, hagamos un paréntesis. Aquí las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, que es la entidad oficial en Colombia para los registros estadísticos, habla de una informalidad del 43,9% de las personas en ciudades y del 84,7% en zonas rurales. Simplemente para darle la precisión a su cifra. Muy brevemente, representante Carrascal, muy brevemente, representante Carrascal, discúlpeme, señor Meisel, un segundo. Representante, les pido a los dos, por favor, congresistas, déjenme hacer la pregunta. Doctora Carrascal, le pregunto, ¿está afectando esta reforma laboral a la micro y a la pequeña empresa? Mire, María, yo quisiera, a propósito de esto que está diciendo el senador Meisel, hacer unas claridades sobre la micro y la pequeña, pero sobre todo lo que él dice sobre las tendencias del mundo, senador Meisel. Las tendencias del mundo justamente es rebatirse el modelo laboral de precarización. Las tendencias del mundo tienen que ver con nuestra reforma laboral, que de hecho ha tenido un espaldarazo importante de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la OCDE incluso. El año pasado la OCDE le dio un respaldo a nuestra reforma laboral. Por otro lado, la política pública es la que construye justamente lo que se necesita para fortalecimiento de las empresas. ¿Qué necesitan las empresas? Crédito barato. ¿Qué necesitan las empresas? Generar capacidades a través de la posibilidad de tener exenciones tributarias, entre otras posibilidades. ¿Qué se ha hecho este país y qué hace además la reforma laboral? Los subsidios a la nómina, la reactivación económica, que fue un acuerdo que hizo el gobierno nacional con el sector financiero para que pusieran 52 billones de pesos en el mercado y pudieran otorgar esos créditos. La política pública existe, pero aquí estamos hablando de una reforma laboral. La reforma laboral tiene que modificar la norma, que en este caso es el Código Sustantivo del Trabajo, para proteger al trabajador, que en la relación laboral es el actor más débil de esa relación. Para eso se hizo el derecho laboral y creo que todavía no se ha entendido después de 2 años de discusiones en el Congreso de la República. En este orden de ideas, esta reforma lo que tiene que dejar claro es cómo se lleva a cabo la relación entre ese empleador y entre ese empleado. Y ahora voy al tema específico de las microempresas. Ayer y todos estos días hemos hecho esfuerzos sobrehumanos para que ustedes entiendan que no podemos bajo ninguna circunstancia discriminar salarialmente a los empleados de acuerdo al tamaño de las empresas. Eso es inconstitucional. Artículo 13 de la Constitución, convenio 111 y convenio 100 de la OIT. No se pueden discriminar trabajadores, es decir,
Para dejarlo en un ejemplo muy claro, yo no puedo pagarle el recargo nocturno a las 7 de la noche al trabajador de la empresa grande y no pagárselo al trabajador de la empresa pequeña. Es que no se puede, senador, me dicen. Lo hemos repetido de mil maneras. Para ustedes es muy popular dentro de su sector político supuestamente proteger a la microempresa haciendo algo en contra de los trabajadores. No se puede, no lo podemos hacer. Contraviene cualquier derecho humano, porque los derechos laborales son derechos humanos y por eso las convenciones de la OIT los protegen como tal. No lo podemos hacer. Los recargos y los pagos salariales a los trabajadores no pueden tener discriminación, tienen que ser igualitarios. Así que el recargo se tiene que pagar para todos desde las 7 de la noche, como fue el acuerdo entre todo el Congreso de la República, por una razón, senador Mason. Antes se pagaba a las 6 de la tarde porque este es un país tropical y acá anochece a partir de las 6 de la tarde. Y es en la noche cuando hay un proceso biológico, ¿no?, natural, donde la gente está durmiendo y descansando. El que está trabajando se le debe compensar ese trabajo, primero. Y segundo, porque antes de las 7:89 del uribismo, de su partido, que representa su partido político, antes de esa reforma, se pagaba ese recargo y nadie se quebró. Y no se quebró por una sola razón. Por una razón específica. Cuando un empleador necesita un empleado en la noche, justamente es porque lo necesita, porque está produciendo los bienes o servicios, porque hay demanda de los bienes y servicios. Y cuando hay demanda de los bienes y servicios, hay empleo. Este país está dando muestras de esto. En los últimos años, con el gobierno de Gustavo Petro, se ha incrementado por encima de la inflación el salario y se ha demostrado que con poder adquisitivo las personas tienen la posibilidad de consumir y al consumir se mantienen los empleos. Las cifras de empleo han sido completamente históricas. En los últimos 20 años no veíamos cifras tan importantes como las que hemos visto en los últimos tiempos. Usted puede decir mil cosas, usted puede aquí tratar de hacerme ver como una persona que no sabe, está tratando de deslegitimarme, pero yo sí le tengo las cifras y se las tengo bien claras y usted sabe muy bien que yo debato con argumentos hacia usted, mis argumentos no le gusten. Si por algo me he caracterizado en todo este proceso que logré sacar de la Cámara de Representantes y que acompañé en el Senado ayer revirtiendo una cantidad de medidas regresivas para los trabajadores, es por la disciplina, es por el juicio, es por el argumento completamente respaldado. Y eso me lo representante, no solamente desde mi sector político, sino incluso desde sectores de la oposición. Senador, le quiero preguntar brevemente por un punto que tocaba la representante Carrascal. ¿Quienes se oponen a la reforma laboral en Colombia se oponen a la clase trabajadora del país? No, pero déjeme, por supuesto que no. Pero déjeme primero, yo no estoy intentando hacer ver a la representante, porque entre otras cosas no me interesa perjudicar en el debate a la representante. Lo que sí me toca es mostrarle y confrontarle unas cifras que están apartadas de la realidad, o por lo menos hacerle una visión integral de las cosas. Lo primero, María, es que tú hablabas que Colombia tiene una informalidad en la zona urbana precisamente de 49.9 y en lo rural del 84, con lo cual cuando se consolida esa información sale el 56% del que yo hablaba en la primera parte del programa, y es la primera informalidad de la OCDE. Pero lo segundo es, aquí la gente, los afines al gobierno, uno los escucha hablar que el trabajador necesita mejor remuneración y lo que necesita la micro y la pequeña son mejores créditos, son incentivos, son plataformas para crecer. Ajá, bueno, ¿y dónde están en 3 años de gobierno? Claro que coincidimos en que eso es lo que necesita la microempresa, pero entonces lo único que están haciendo es aumentarle las cargas, pero no completando la parte de la historia que necesitan hacer. Ya van en el 80%, en el 70% del tiempo del gobierno Petro, y lo único que ha recibido la micro y la pequeña es golpes y no la otra parte de la historia, que en eso coincidimos, que se necesita. Y vuelvo y le insisto a la doctora Carrascal que es mejor discutir con cifras. Ella dice que lo que ha pasado en el 2002 en Colombia hasta nuestros días no ha servido para absolutamente nada. Vuelvo y me toca, y de verdad que no es por confrontarla personalmente a ella en el debate, sino porque me toca confrontar a su sector político. En el 2002 Colombia era un país que tenía una informalidad del 61%.
61% de informales. En el 2020, antes de la pandemia, teníamos un consolidado de informalidad del 44%. Entonces, que ella diga que lo que se tomó o las medidas que se tomaron en el 2002 no sirvieron en una evaluación seria en 20 años, en 25 años de vida laboral del país, eso no es del todo cierto. El desempleo en el 2002 estaba en el 18%. En el 2011, después de una crisis mundial en el 2008-2009, cerró en el 11%. Es un periodo de tiempo donde se redujo el desempleo en Colombia en un 7%. Eso no será. Pero déjeme terminar porque va para el tercer punto. Y hablan de las cifras de empleo del gobierno Petro como la panacea. Mire, aquí se ha aumentado la informalidad en 1 millón de ciudadanos que registra el mismo DANE como ciudadanos con empleo por cuenta propia. Eso no es otra cosa que informales. Aquí desde que empezó el gobierno Petro han salido 2 millones de colombianos de este país, 1.5 millones en edad productiva, con lo cual créame que se fueron de Colombia no precisamente porque le llovían las oportunidades. Y todo eso medio le logra maquillar a Petro las cifras de desempleo que hoy tiene. Pero salga usted a la calle en Colombia para que vea que ese tal clima laboral del que habla la representante no existe. Pues les propongo ahora a los dos congresistas, discúlpeme representante, yo sé que usted quiere hablar, pero démosle también la palabra a Alejandro Chala, que nos acompaña aquí en estudio. Precisamente este programa será insuficiente para discutir en profundidad la reforma laboral. Les propongo entonces a los panelistas que vayamos un poco más allá y le expliquemos a nuestra audiencia cuál es el contexto político en el que todo esto está ocurriendo. Y precisamente, Alejandro, esa es la pregunta que le quiero hacer, porque la reforma laboral es una de las 3 grandes banderas de reformas sociales que ha promovido Petro desde que llegó a su presidencia, junto con la reforma pensional para el retiro y la reforma de la salud. Y además, en este punto concreto de la reforma laboral, está en juego también otra carta, que es la consulta popular, una decisión que ha tenido en confrontaciones aparte del legislativo al ejecutivo y ahora a la rama judicial. Más allá del detalle de estas decisiones y de estas leyes, ¿qué está mostrando todo este proceso de esa pugna entre las 3 ramas del poder? Bueno, primero que todo, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Son varias cosas. Yo creo que este debate entre la representante Carrascal y el senador Meisel denota mucho el escenario político en el que estamos en este momento en el país, que va muy en el contexto de la emergencia de los nuevos mitos y de las nuevas narrativas políticas, no solo con miras hacia la elección de 2026, sino hacia el futuro político del país. Yo parto de una tesis fundamental y es, en 2016 se fragmenta y se fractura hasta cierto punto toda la narrativa política que veníamos teniendo, todo el espectro político que giraba alrededor del tema del conflicto armado, y empiezan a emerger unos nuevos temas. Aquí en este momento y en este debate estamos teniendo una de las grandes pugnas en el espectro, que es entre el concepto de desigualdad social y el concepto de estabilidad social y económica, que estos 2 grandes bloques están empezando a armonizar y a organizar en su manera discursiva. Ahí que entra también, por un lado, la fragmentación hasta cierto punto del Estado en estos momentos, porque precisamente en esta tensión en la que estamos en este momento, en esta emergencia de estos nuevos 2 mitos, estamos en un punto en el que precisamente la institucionalidad está forzada a un punto y a un tope. Y lo está porque precisamente hay unas tensiones también en el marco del devenir de la democracia. Yo parto de una tesis también fundamental, y es: la democracia colombiana es fuerte, tiene un sistema de pesos y contrapesos que funciona, y en ese sistema de pesos y contrapesos pues obviamente se generan bloqueos políticos, que no hay que demonizar la palabra bloqueo político o no hay que darle un matiz politizante. Es en realidad la utilización de herramientas en el marco del legislativo, en el marco del judicial y en el marco del mismo ejecutivo, precisamente para consolidar los intereses y precisamente las agendas políticas de quienes están entrometidos un poco en este ejercicio. Entonces, tenemos un Estado que está fragmentado por ello. Hay diferentes grupos que precisamente en democracia están en esa disputa y en ese debate, y creo que precisamente la agenda de reformas entra a ser el gran escenario de disputa, porque es la manifestación precisamente de ese espectro, es la manifestación totalmente, la discusión de la agenda de desigualdad social que surge con el paro nacional de 2019 y con el paro nacional de 2021 y con
una agenda de derechas que está surgiendo de un escenario posturibista. Tenemos precisamente, como por decirlo así, la salida de la narrativa del uribismo tradicional que conocíamos, y estamos entrando en estos momentos en esta nueva conformación donde precisamente esta derecha asume que precisamente hay un actor interno que está poniendo en riesgo el Estado, la sociedad y el mercado como la triada fundamental en la cual funciona la democracia colombiana. Todo esto ambientado también en un cuestionamiento frente al modelo de democracia y las tensiones entre la democracia representativa y otros tipos de democracia, obviamente mucho más directas, que parten de la soberanía popular y de los ejercicios de veeduría y control a esa democracia representativa. Representante, y precisamente en medio de estas diferencias de las que está hablando Alejandro, le quiero preguntar, ¿el presidente Gustavo Petro está en una pugna con otros de los poderes de las ramas en Colombia? Mire, cuando hay una diferencia entre un poder y otro, que en este caso ha sido el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente y el Congreso de la República, la Constitución de 1991, que es la que nos rige... Ay, disculpen, es que estoy acá en la plenaria. Tranquila, la Constitución adelante, de 1991, que es la que nos rige, tiene unos mecanismos de participación completamente legítimos y entre ellos está la consulta popular. La respuesta de la consulta popular es justamente una decisión política, no técnica y no democrática en debate de la Comisión Séptima que hunde la consulta, que hunde la reforma laboral luego de que el Congreso, la Cámara de Representantes más específicamente, durante 2 años hiciera grandes consensos y participaron todos los partidos políticos. Fue un completo acto político, completamente político. Responde el presidente de esta manera, luego justamente con el miedo que le tienen a ese constituyente primario, a las urnas, al llamado a urnas, lo que hacen es hundir la consulta y justifican ese hundimiento en revivir la reforma laboral que ayer por fortuna logramos salvar de todo los mitos que le querían colgar, de toda la trasquilada que le pegaron en la Comisión Cuarta, donde la reviven y bueno, por lo menos logramos sostener eso. Sin embargo, esa es la respuesta a la movilización popular, esa es la respuesta justamente a esa diferencia que tiene el Congreso con el presidente Gustavo Petro, que no quieren que sea resuelta constitucionalmente por el constituyente primario, que es la ciudadanía. Entonces, como no quieren que haya consulta, pues entonces se han tenido que hacer más acuerdos y han tenido que viabilizar la reforma sin esos orangutanes que le querían colgar, sumamente regresivos para el pueblo trabajador. Aquí simplemente un contexto, y es el Congreso negó varias veces, en varias oportunidades, la reforma laboral, y fue por esto que el presidente Gustavo Petro impulsó esa consulta popular. Y precisamente los legisladores, intentando que esa consulta popular no se hicieran, volvieron a revivir la reforma laboral que ahora fue aprobada. Le pregunto entonces, en ese contexto, senador, y con base en lo que dice la representante Carrascal, ¿la oposición le teme al constituyente primario, le teme a lo que digan los ciudadanos y a la movilización social? No, de ninguna manera. Mire, nosotros también hemos hecho 1000 luchas con la ciudadanía, entre otras cosas, un plebiscito que ganamos y que nos robó el gobierno Santos. Pero mire, a ver, aquí yo creo que el trasfondo es más importante. La democracia tiene que ser respetada cuando usted gana y cuando usted pierde. Y las instituciones y la ley. Porque si usted no respeta la ley y las instituciones, entonces usted se está apartando de ser un tipo que dice ser demócrata. Las instituciones y la ley dicen, usted para convocar una consulta popular tiene que someter ese concepto al Congreso, al Senado de la República, y el Senado le dice si le emite un concepto favorable, usted puede, o si le emite un concepto desfavorable, usted puede. Gracias a Dios hoy vemos por lo menos a la representante Carrascal aceptar que la consulta popular se hundió en el Congreso de la República, la primera y esta segunda. Y lo que sí nos llama la atención es ver a un Petro inventándose un decreto, pasando por encima y haciendo un golpe de Estado al Congreso, no respetando la democracia. Miren, nosotros perdimos ayer muchos puntos de la reforma laboral. ¿Y qué está pasando? Nada. Se perdió en democracia, se perdió en democracia. Ahora,
sí tendrán que responder ellos por los resultados de esta reforma que se aprobó. Y también, tristemente, hemos visto cómo nos han derrotado muchas veces y mesecitos después uno se da cuenta que lo que hay detrás de esas aprobaciones en el Congreso son escándalos, corrupción del gobierno, maletines con dinero, en fin, una cantidad de cosas horrorosas. Pero hoy no nos consta absolutamente nada que este proceso haya tenido corrupción encima, con lo cual perdimos. Y como demócratas que somos, aceptamos esa derrota. Lo que sí le pedimos al gobierno es que sea responsable, y a la bancada que sea responsable con esta decisión y en las cifras que esto va a arrojar en un futuro. Pero también el llamado de verdad enérgico y con toda contundencia es a que el gobierno tiene que hacer lo mismo y aceptar las instituciones, aceptar la democracia. Cuando el gobierno se inventa un decretazo ilegal, porque el mismo Consejo de Estado le está diciendo en un concepto que la voluntad del Senado sí fue expresa y se le negó la consulta. Por pocos votos, de acuerdo, pero se le negó. Y el gobierno aún así sigue para adelante o intenta seguir hacia adelante, atropellando y quebrando todas las instituciones. Pues es muy poco el talante democrático que se le ve al presidente y a quien espera o a quien dice seguirle esas patanerías democráticas o antidemocráticas al presidente Petro. Eso es lo que yo quisiera dejarle a ustedes con una reflexión profunda a la mesa. No se trata de temerle al constituyente primario. Es más, ayer... Muy brevemente, senador, por favor, redondee su idea. Después que se aprueba la reforma laboral, que en el 90% fue lo que salió de la Cámara, que ellos mismos dicen que recoge el espíritu que estaba en Cámara, no aceptan debatir la consulta y se salen para romper el quórum. Lo único que les interesa es $1 billón del impuesto de los colombianos para salir a hacer politiquería barata con unas preguntas que son irrealizables, unas preguntas chimbas, unas preguntas que suenan muy bonito, pero que a la final tampoco sirven para nada porque el texto tiene que regresar al Congreso. Y todo esto en vísperas de un tercer año de gobierno que Petro ya tendría que estar afrontando su fracaso en vez de estar poniendo al país en miras a un... Sí, el representante, muy brevemente su réplica, por favor. Por favor, discúlpeme. Es que tengo que ir a defender un proyecto de ley. Mire, yo le quiero decir primero, no es $1 billón, y usted que tanto habla de cifras y de no amañarlas, son 700.000 millones de pesos lo que cuesta una consulta, y en democracia todo cuesta, incluido elegirnos a usted y a mí y mantenernos en el Congreso. Me parece muy irrespetuoso con la inteligencia de la ciudadanía decirles que es que hay que ahorrarse una plata. No, señores, es que a ustedes la Constitución del 91 les sirve solamente cuando les complace y cuando es funcional a sus intereses. De resto no les interesa. Por ustedes volveríamos a la Constitución de 1886. Esto es un mecanismo completamente legal, legítimo y constitucional. Discúlpeme, senador. Dejemos terminar a la representante. Representante, adelante. Por favor, por favor, me dicen que yo tengo que ir a defender un proyecto de ley en este momento. Y lo otro que es fundamental y muy importante entender es que la reforma laboral no se cayó varias veces. Ojo a esto, no es que el Congreso haya dicho que no a la reforma. El primer proyecto de reforma se cayó porque quedó ensanduchado entre la pensional y salud y no nos dieron los tiempos y se cayó por falta de trámite. El segundo proyecto que se presentó es el que estamos en este momento, que acaba de aprobar el Senado. Lo único que pasó acá fue una respuesta política del Senado, de la Comisión Séptima, que ni siquiera le quiso dar debate y sencillamente llegó y pam, lo archivó. Y ese fue el gran error que cometieron, porque esa es la respuesta entonces que le da el presidente a la Comisión Séptima diciendo, bueno, entonces nos toca por consulta popular, porque durante 2 años y con el respaldo de todos los partidos políticos, incluido el del senador Meisel, porque yo le puedo decir en qué artículos les avalamos proposiciones, todos construimos ese proyecto de ley que llegó bastante justo, bastante equilibrado y respaldado por todas las bancadas, no por congresistas individuales, por todas las bancadas de la Cámara de Representantes, llegó a ese Senado. Entonces, por favor, no nos llamemos a engaños, no es que el Congreso haya dicho que no a la reforma laboral, porque todos sabemos y entendemos que la reforma laboral, así como la pensional y así como la de salud, se necesitan.
este gobierno tuvo toda la Representante. entereza y la voluntad política como un gobierno popular que es para traer esas necesidades del pueblo trabajador organizado que logró justamente elegir a este gobierno para que hiciera las reformas. Entonces, más respeto con la democracia, con la inteligencia. Y senador Meisel, vuelvo y le repito, si usted llama a traer cifras, no amañe las cifras, porque todas sus cifras, durante todo el debate, se lo demostré en la Comisión Séptima también, todas sus cifras son amañadas. Hasta la presentadora tuvo que hacerle ajustes a sus cifras. Entonces, representante, le voy a interrumpir. Discúlpeme, la interrumpo. Yo sé que usted debe irse a presentar un proyecto de ley a defenderlo. Le agradezco también su participación. Pero antes de despedirnos, quiero cerrar con Alejandro Chala, porque nuestros dos invitados hablan que es una respuesta política ilegal o que es un golpe de Estado por parte del presidente Petro al Congreso. Muy brevemente, ¿usted qué opina? 3 principios básicos a mí me parece fundamental. Lo primero es, el sistema de pesos y contrapesos funciona en Colombia. Y funciona de tal manera que a hoy, en el momento en el que estamos, en este momento, en este preciso momento, el Consejo de Estado da una respuesta, suspende precisamente con la medida cautelar el decreto de la consulta popular y precisamente el registrador también toma la decisión de no reconocer precisamente el decreto y esperar precisamente un concepto judicial. En un estado en el que nosotros no estuviéramos o la democracia realmente estuviera en riesgo, este escenario no se presentaría. Primero, el gobierno no tiene absoluto control más allá del organismo ejecutivo precisamente para tomar decisiones. El Congreso es un ente independiente que ha tomado decisiones, que ha utilizado las herramientas que le da la Ley Quinta para poder bloquear iniciativas e impulsar otras. La rama judicial, las altas cortes, también han tomado decisiones que en cierto modo también han detenido muchas de las aventuras del presidente y que precisamente por otro lado también han permitido y han entrado en un diálogo y una conciliación con esto. Entonces, por un lado, eso es lo fundamental. Lo segundo, y muy brevemente, también me parece importante señalar que estamos en un momento de crispación política muy fuerte, como te digo, en el que están estos dos grandes polos en disputa y en el que precisamente estos dos grandes polos están en un momento existencial porque hay un modelo de país que está en debate. El senador Carlos Meisel quizás no lo pueda decir ahorita, pero lo va a sustentar. El proyecto que él defiende es un proyecto de país, igual que lo hace María Fernanda Carrascal. En un escenario así no hay una posibilidad por ahora de negociación y de acuerdo. Porque precisamente cómo tú negocias el mito político con el cual tú sales y emerges. Y tercero, y ya finalmente, yo creo que todos son ganadores y todos son perdedores con lo de la aprobación de la reforma laboral. Todos nos montamos en el bus de la victoria porque claramente, de alguna u otra manera, se construye una reforma que en últimas, pues sí termina siendo concertada, lo cual implica también que la democracia funciona porque hasta cierto punto, el senador Carlos Meisel precisamente me puede desmentir, en un momento determinado, por ejemplo. Sí, muy brevemente, por favor. Y si tú te das cuenta, la oposición estuvo montada hasta el momento de la votación en Comisión Cuarta frente al tema del articulado de la reforma laboral. Entonces, la democracia funciona, la democracia en Colombia se puede mantener. Y creo que realmente no estamos en ese punto ante un quiebre institucional. Más bien lo que yo creo es que estamos en una disputa entre dos modelos políticos de país que prácticamente están en ese choque y que van a seguir en ese choque porque son proyectos que van a muy largo plazo. Me encantaría poder seguir discutiendo con ustedes, pero hasta aquí llega el debate. María Fernanda Carrascal, Carlos Meisel y Alejandro Chala. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, un programa producido por Laura Garzón y Natalie Quiroga, esta última la jefe de invitados. Ustedes sigan con nosotros. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com.
era técnica de enfermagem, eu cuidava de criança, né, de recém-nascido. Ainda para conseguir dinheiro para poder investir e fui. Tô nesse mundo há 22 anos. Comecei esse trabalho para criança, mas aí foi uma coisa que encantou a todos. Criança, adolescente, mulheres, idosas, vós, mães, enfim, até homens. Com exceção desse. Esse daí eu fiz só pra minha mãe. Eu fiz ele, achei que não vai... Kenzo. A minha relação com os bonecos é totalmente voltada para a apreciação da obra de arte que eu mesma criei. Então, é totalmente voltado para o colecionismo. Não tenho filhos no momento, por eu ser recém-casada, mas tenho muita vontade, vou ter um dia. Boneca, a gente manda um vídeo, as crianças gritando assim. Isso é de uma anormalidade fora do comum. Eu estou aqui com a minha neta, a boneca Sborne, sei lá como é o nome, para dizer à Bahia ao Brasil que se alguém cria um bebê Sborne, compra roupinha, dá mamadeira, sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores, para inclusive ter que abençoar seus objetos de silicone, que tenham, que brinque com seus bonecos, com suas bonecas, não é pecado. Com dente de vampiro, essas coisas, isso eu não gosto, entendeu?